En el capítulo 2 hablamos de la guerra de Sudáfrica y hablamos de un tren lleno de oro que desapareció misteriosamente en el año de 1900 en Sudáfrica. Iba rumbo al puerto de Mozambique. Ahora nos toca hablar de las minas, de estas minas encontradas en Sudáfrica, muy antiguas, supuestamente utilizadas por una civilización muy antigua y avanzada. Pero más importante de esto es, amigos, que en el año de 1900, cuando esto sucedió, la producción del oro en Sudáfrica no era tan grande. La mayoría de las minas originales de Sudáfrica estaban en ese tiempo en la parte oriental, pero había docenas de minas por ahí que ya no producían mucho oro. Recordemos que la fiebre del oro en África, amigos, en África del Sur, comenzó en 1864 en un pueblo llamado Kapasquecop. Bien difícil, muy difícil de pronunciar estas palabras, pero así más o menos creo que se pronuncia. Kapasquecop, cuando se encontró una pepita de oro de 5.2 kilos. Esto dio lugar a la fiebre del oro, casi al mismo tiempo como pasó en Australia y no se diga en California, acá en Estados Unidos. Algo raro de subrayar esto es, como les digo, que esta fiebre del oro de 1864 en Sudáfrica, comento de nuevo, comenzó en 3 continentes diferentes casi al mismo tiempo. América del Norte, el sur de África y en Australia, casi al mismo tiempo. Este pueblo que les digo de Kapasquecop está justo en una escarpa de Transvaal, este estado libre sudafricano. Este lugar es importante también por un sitio muy interesante para algunos arqueólogos. Es un lugar llamado el calendario de Adán. Bueno, algunos ya le llaman el calendario de Enki. Aquí se ve una vista más de ese pueblo, desde el punto de vista de ese pequeño pueblo que se convirtió en una verdadera frontera del oro. Este era un pueblo minero con bares, salones, bailarinas, inclusive sigue siendo una atracción turística en la actualidad. Así que este pasa a ser el hogar del calendario de Adán. Cerca de ahí, amigos, también está el valle de Barberton, lo que es más probable que sería un cráter de impacto de alrededor de 3 billones de años atrás. Este valle es conocido también por algunas formaciones rocosas antiguas que inclusive han vuelto loco a algunos geólogos. Vienen de todas partes a estudiarlas. Pero ese lugar es conocido también por tener la mina más rica de oro del mundo de hoy, conocida como la mina Shiva o Saba, que está justo fuera del pueblo de Barberton. Así que este pueblo domina el valle de Barberton, que por cierto está lleno de unos 50 metros de arena de mar. Y volvemos a eso más adelante cuando hablemos lo que realmente sucedió con la antigua civilización que ahí estuvo. Pero voy a dar una pista de esa etapa. Más abajo, unos 4 kilómetros a lo largo de la misma escarpa, encontramos el calendario de Adán, mirando hacia el mismo valle de Barberton y la mina de oro de Shiva. Lo que puedo decir es que el mismo valle de Barberton estuvo lleno de cientos de miles de minas de oro en la antigüedad. Lo más importante de todo esto y la pregunta que debemos o que deberíamos de hacernos a nosotros mismos no es qué sucedió con el tren y el oro, que por desgracia la gente es lo que más les ha importado. Siempre nos obsesionamos por el oro, solo en saber acerca de lo que pasó con el oro. Siempre estamos al pendiente de lo que pasa alrededor del oro, pero ¿eso es realmente lo importante? Yo no creo. Yo creo que lo importante en todo esto es de dónde sacó o consiguió el oro Paul Kruger, porque era muchísimo oro.
Como vimos antes, en Sudáfrica no había suficiente oro para 1900, o ya para 1900, como para llenar un tren entero, debido a que no era solo un carro, sino que era el tren lleno de oro, que dejó Pretoria rumbo al puerto de Mozambique. ¿O acaso sería que se encontró el oro de alguna civilización antigua, demasiado importante para la humanidad? No por nada el imperio no reparó en gastos en mandar un ejército de 470,000 soldados, un gran ejército a ese lugar. Pero como les digo, me estoy adelantando algo, amigos. Eso lo comentaremos más adelante en la serie. Se van a quedar sorprendidos de lo que pudo ser ese oro. Así que una vez más, esto nos lleva al oro, a los enlaces de las antiguas civilizaciones o de una antigua civilización y nuestra obsesión por el oro. Así que si África es considerada la cuna de la humanidad, amigos, podemos encontrar los orígenes de la minería del oro en el sur de África. La respuesta es sí. Hay historias interminables acerca de las antiguas minas de oro en Sudáfrica, al igual que son en todo el mundo. Pero en Sudáfrica tenemos algunos ejemplos clásicos de minas antiguas que misteriosamente se ocultan por parte de las compañías mineras modernas que hacen la extracción del oro en la actualidad. Pero sin embargo se han expuesto durante las últimas décadas y los últimos 100 años. En la ciudad de Lydenburg, por ejemplo, se hizo famosa por las llamadas cabezas de Lydenburg. Estas cabezas de cerámica de aspecto muy extraño, máscaras que se han descubierto en la década de los 30 a las afueras de este pueblo de Lydenburg, y que muestran claramente algunas características humanoides extraños que realmente no se ven como de origen terrestre, y que sugiere algún tipo de intervención extraterrestre aquí. En este lugar de Lydenburg se llevó a cabo un estudio geológico entre el año 2005 y 2010, donde exploraron y se contaron todas las antiguas minas de oro. Este conteo comenzó en el 2005 y se cree que fue bajo la instrucción de la Anglo American para evitar que la gente practicara la minería de oro ilegal. Porque había muchas minas abandonadas, pero todavía contienen gran cantidad de oro. No es fácil de conseguir y menos fácil de procesar el oro, pero se puede hacer si alguien lo desea. Cuando terminaron de contar estas minas, amigos, estas minas de oro antiguas, se dieron cuenta de que muchas no se iniciaron con la fiebre del oro, esa de que ya hablamos antes de 1864. Que realmente esa gente, esos buscadores de oro de aquel tiempo, de 1864, solo las encontraron, ya estaban ahí. O sea, que solo las reutilizaron. Que ellos descubrieron estas minas muy antiguas y las volvieron a utilizar, pero ya estaban ahí. Al momento de terminar el estudio geológico, esta gente contó 75,000 de estas minas de oro, lo que era muy difícil de cerrar todas para evitar la extracción de oro ilegal, incluso aunque lo hubiera hecho la poderosa Anglo American. Hay muchos, pero muchos misterios en esos túneles descubiertos por mineros y buscadores de oro desde los años 30. Hay historias fascinantes, amigos. Al menos voy a hablar aquí dos de ellas, que inclusive esas se las contaron al arqueólogo e investigador sudafricano Michael Tillinger. Unos hijos de los mineros de los años 20 y 30 en la parte norte de Sudáfrica decían que a 100 metros de profundidad se encontraron unos misteriosos túneles y que lo que hicieron los mineros fue que llamaron a las autoridades mineras, que en aquellos días era la compañía Marinsky, quien era la autoridad minera en Sudáfrica en aquel tiempo, y tenían todos los derechos para toda la minería de oro.
y controlaban todo junto con la que es ahora la Anglo American. Y todo el legado de Cecil John Rhodes, esta persona de la cual británico, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos del mundo. Y también el imperio de Beers, que estaba surgiendo en aquel tiempo en Sudáfrica apenas. Cuando llegaron las autoridades Marinsky, encontraron misteriosas herramientas y artefactos en esos túneles que no deberían de haber estado ahí. Confiscaron todo, las herramientas, los artefactos, y les dijeron a los mineros nomás, gracias por llamarnos. Fue todo lo que les dijeron. Pero todos los mineros vieron aquello, fueron testigos de ese hallazgo, muy importante. Por eso era bien conocida esa historia por los lugareños. Ahora, lo que parece muy misterioso es que las autoridades comentaran que eran conscientes de aquello, o sea, que estaban al tanto de aquellas herramientas, artefactos y de los túneles. Parece que ya habían encontrado antes. Eso es lo que contaban los mineros, que solo desaparecieron y se fueron, pero que les dijeron eso, que ellos estaban conscientes de todo eso. En el norte de África, en el norte de Sudáfrica, amigos, en la montaña Wolfsberg, hay decenas y decenas de kilómetros de túneles subterráneos. Algunas minas de oro que muestran extracción de oro, y lo curioso es que dejaron la escoria del platino. O sea, no les interesaba el platino. Como que solo estaban interesados en el oro. En la década de 1990, hace 25 años, De Beers, otra de las compañías, confesó haber descubierto un antiguo pozo de mina de 22,000 pies de profundidad. Y dijeron que ahí había unos cortes con una precisión absoluta y hecha con tecnología que ellos hasta la fecha no lo han entendido. Lo que indica claramente que una civilización antigua con herramientas avanzadas y con una tecnología que ya hablaremos más adelante en esta serie de videos de ella. También Michael Tellinger cuenta que la Anglo American le confesó a través de su jefe de geología, un día que se tomaban unas cervezas. Bueno, por si ustedes no saben, Michael Tellinger ha estado al pendiente de todas esas minas, es por lo cual es muy conocido y conoce a muchas personas que trabajan para estas compañías mineras. Bueno, él decía que se tomaban unas cervezas y lo recalca bien Michael diciendo, créanme o no, es lo que él decía en su conferencia. Decía, el jefe de geología de la Anglo American comentó que a menudo se encuentran con minas, túneles, pozos de minas de una antigua civilización desaparecida. Y le comentó que las instrucciones eran bien claras, que cuando se cruzaran con minas antiguas, taparlas y pasar a otro lado. O sea, hacer un informe, darlo a su superior y callarse y seguir adelante por otro lado. Pero no se debía hablar más de esas cosas. No lo entiendo todavía, porque se ha tratado de tapar muchas cosas de nuestra historia. Pero bueno, sigamos. Después este arqueólogo Michael Tellinger se volvió a encontrar con este jefe de geología en una fiesta de cumpleaños de un amigo de ambos, y este jefe voluntariamente dio una información a Michael. Le dijo que en el 2006 encontraron un pozo de mina antigua cerca de la ciudad de Bloemfontein, que es la capital del estado libre de Orange en Sudáfrica, y le preguntó si no habían encontrado algo, algún resto o algo. Y este jefe le contestó y le dijo que sí, que encontraron restos óseos en la parte inferior, que estaba a unos 500 metros de profundidad. También le preguntó qué habían hecho, y él dijo cerramos y nos fuimos a otro lado. Y siguió diciendo o platicando con Michael Tellinger. Le comentó que había un archivo
que se encuentra en un lugar secreto en la sede de la Anglo American, en la que hay, óigame bien, en lo que hay miles de archivos sobre minas antiguas de oro de una civilización antigua muy avanzada. Pero hay más misterios, amigos. En tiempos más recientes, en el 2014, una mina moderna en el Strand oeste de Sudáfrica, donde muchas de las minas de oro se encuentran hoy en día. En una de estas minas, uno de los lados se abrió y no se imaginan, se encontraron con una mina de oro antigua y un túnel que había sido cortado con una precisión que no podían comprender. Pero un cortado de cuenta que lo habían cortado como mantequilla, como con láser, vaya. Cuando llamaron las autoridades de la mina, toda esa sección de la mina se cerró completamente. Todo el mundo fue evacuado para nunca más volver a esa mina de nuevo. Así que se puede ver claramente, yo creo, amigos, que hay una agenda en que todo esto siempre es lo mismo: esconder, tapar. Todo tipo de esta información se cubre. ¿Qué tratan de ocultar esta gente? ¿O quién manda a hacer todo esto? Es obvio, eso que ni qué, que hay una agenda de encubrimiento descarado. Pero hay otro ejemplo de la antigua extracción de oro en Zimbabue, en los llamados pozos de esclavos o pozos de Nyanga. Los historiadores y arqueólogos modernos, estos que les paga la beca al sistema por lo general, o que trabajan para el sistema, estoy seguro, llaman a estos hoyos hechos en el suelo, hechos de piedra. Ellos lo llaman pozos de esclavos de origen animal. Hágame tú el favor. También les llaman pozos de grano. Realmente eso es risible, como se les intenta llamar, porque es absurdo pensar que se puede poner grano ahí o animales. Pero salió alguien, siempre hay alguien que encuentra algo. Y una brillante geóloga de Zimbabue, de nombre Ann Kritzinger, de la Universidad de Zimbabue, comenzó a hacer algunas investigaciones muy profundas sobre esto. No le cuadraba que eso hubiera sido por animales. Y encontró algo para empezar. Ella encontró que todos estos llamados pits esclavo, había válvulas de entrada y válvulas de salida. Las válvulas de salida eran normalmente ligeramente más bajas que las válvulas de entrada. Pero lo que encontró fue que en las válvulas de salida, amigos, se produjo la sedimentación de hasta 2 gramos por tonelada de oro, llevándola a la conclusión a esta investigadora de que esos deben de haber sido en algún tiempo algún tipo de tanques de procesamiento de oro muy en la antigüedad, para la purificación o la extracción de oro, que conduce a la sedimentación de oro en las válvulas de salida a estos tanques. Bien importante eso. Pero qué diferencia, ¿verdad? Lo que encuentran estos gente que trabaja para el gobierno y lo que encuentra una científica independiente. Siempre la independiente va a encontrar algo diferente. A los que manda el sistema o el gobierno siempre van a encontrar lo que quiere el gobierno encontrar. ¿No se han dado cuenta de eso? Pero bueno, lo que creo que es uno de los mayores descubrimientos más emocionantes, y créanmelo, amigo, yo creo que, bueno, esto sí vuela la cabeza, sobre la antigua explotación minera en Sudáfrica. Procedían de una ciudad que se llama Carletonville, cuando un equipo de rescatadores, amigos, de minas, o equipos de rescate para las minas, por allá en 1975 encontraron algo bien importante. Un hombre fue el que salió y habló esta historia, pero ya murió desgraciadamente 2 meses después de que sacó a la luz esta historia. Inclusive la comentó con este mismo arqueólogo llamado Michael Tillinger. Lo contó 2 meses, para ser exactos. Murió después de que sacó esto a la luz, o lo reveló. No lo había hablado antes porque él pensaba que
que iban a decir que estuviera loco o que se burlarían de él. Así que contó esto, que en 1975 estaban probando este equipo de rescate, estaban probando su equipo y descendieron a un sumidero. Allá hay muchos. Los sumideros, como les digo, en esta parte de Sudáfrica es algo muy común todavía en nuestros días. Entonces, yendo por el sumidero, ya en el fondo, a unos 30, 40 metros de profundidad, se encontraron con que uno de los lados se había derrumbado. Y cuando lo abrieron y entraron, no se imaginan, y agárrense, se encontraron con un túnel pavimentado, pero de todos los lados, no nomás en el fondo, no. En el fondo, en los lados, eso era increíble. Dice que caminaron varios metros hacia adentro y lo que vieron, agárrense amigos, fue algo increíble. Se encontraron con una estatua gigante, a algo parecido o que se asemeja, como, ¿quién creen? Perdón, como Viracocha, ¿sí? La deidad preinca, que curiosamente está estrechamente vinculada con el oro también. Esto parece un punto de conexión y prueba de que la minería, amigos, y el oro parece que estuvieron muy vinculadas a una antigua civilización, que ésta estaba muy obsesionada con el oro. ¿Serían esos que nos inducieron esta amnesia? ¿Esos que los antiguos llamaban los que vinieron del cielo? Bueno amigos, vamos a seguir tratando esto en los siguientes capítulos. Se van a poner bien buenos. Vamos a seguir con esta serie llamada Especie con Amnesia, y créanme lo que vienen increíbles revelaciones sobre estas antiguas civilizaciones, o esta antigua civilización, su tecnología. Van a ver que el ser humano no es como nos lo han pintado nuestros libros de texto, que era un greñudo con taparrabos. Van a ver que no. El ser humano antes de que se le manipulara, era mucho o más avanzado de lo que ustedes imaginan. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros. En el capítulo 2 hablamos de la guerra de Sudáfrica y hablamos de un tren lleno de oro que desapareció misteriosamente en el año de 1900 en Sudáfrica. Iba rumbo al puerto de Mozambique. Ahora nos toca hablar de las minas, de estas minas encontradas en Sudáfrica, muy antiguas, supuestamente utilizadas por una civilización muy antigua y avanzada. Pero más importante de esto es, amigos, que en el año de 1900, cuando esto sucedió, la producción del oro en Sudáfrica no era tan grande. La mayoría de las minas originales de Sudáfrica estaban en ese tiempo en la parte oriental, pero había docenas de minas por ahí que ya no producían mucho oro. Recordemos que la fiebre del oro en África, amigos, en África del Sur, comenzó en 1864 en un pueblo llamado Kapasquecop. Bien difícil, muy difícil de pronunciar estas palabras, pero así más o menos creo que se pronuncia. Kapasquecop, cuando se encontró una pepita de oro de 5.2 kilos. Esto dio lugar a la fiebre del oro, casi al mismo tiempo como pasó en Australia y no se diga en California, acá en Estados Unidos. Algo raro de subrayar esto es, como les digo, que esta fiebre del oro de 1864 en Sudáfrica, comento de nuevo, comenzó en 3 continentes diferentes casi al mismo tiempo.
América del Norte, el sur de África y en Australia, casi al mismo tiempo. El pueblo este pueblo que les digo de Casco-Quecop está justo en una escarpa de Transvaal, este estado libre sudafricano. Este lugar es importante también por un sitio muy interesante para algunos arqueólogos. Es un lugar llamado el calendario de Adán. Bueno, algunos ya le llaman el calendario de Enki. Aquí se ve una vista más de ese pueblo, desde el punto de vista de ese pequeño pueblo que se convirtió en una verdadera frontera del oro. Este era un pueblo minero con bares, salones, bailarinas, inclusive sigue siendo una atracción turística en la actualidad. Así que este pasa a ser el hogar del calendario de Adán. Cerca de ahí, amigos, también está el valle de Barberton, lo que es más probable que sería un cráter de impacto de alrededor de 3 billones de años atrás. Este valle es conocido también por algunas formaciones rocosas antiguas que inclusive han vuelto loco a algunos geólogos. Vienen de todas partes a estudiarlas. Pero ese lugar es conocido también por tener la mina más rica del oro del mundo.